Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y he de comentaros que no me he podido resistir. Al final he traído el análisis aquí al canal. ¿Cuál es esa chuche de la que viene a hablarnos? De esta que tengo aquí, el Xiaomi Mi Watch, un reloj inteligente del estilo al Apple Watch de Apple, un reloj que de momento no tiene versión internacional y que en este vídeo, comparándolo con el comentado Apple Watch, veremos si merece la pena o no. Así que nada, si queréis saber cómo es este nuevo Xiaomi Mi Watch, no os perdáis el vídeo. Bueno, como siempre, ahora que ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en la caja, en este caso del Xiaomi Mi Watch, vamos a comentar cuáles son sus principales especificaciones y vamos a hacer una comparativa con mi Apple Watch Series 3. Lo primero, comentar que lo tenemos disponible en dos versiones, una versión en color plata clarita y una versión en color gris espacial, que es la que yo he pillado. Ambas versiones están construidas en aluminio con una correa de goma muy suave y además muy cómoda en la muñeca por el tiempo que la llevo usando, y que me recuerda mucho a la correa oficial de goma que llevo puesta en mi Apple Watch. El Xiaomi Mi Watch dispone de una pantalla táctil de 1,78 pulgadas construida de cristal Corning Gorilla Glass, bastante resistente. Además viene protegida con una especie de plastiquito que le ha quitado algún arañazo estos días. Además incorpora tecnología AMOLED, con lo cual se ve muy bien, y si la comparo con la pantalla de mi Apple Watch Series 3, comentaros que incluso se ve un pelín mejor, es decir, tiene un brillo más prominente y además unos colores negros muy chulos, muy definidos. El Xiaomi Mi Watch es un smartwatch que es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad, exactamente igual que mi Apple Watch, aunque siendo sincero, en mi opinión, sumergir este tipo de dispositivos a mí no me gusta porque a la larga tengo comprobado que se terminan dañando. El Xiaomi Mi Watch tiene una capacidad de batería de 570 mAh que nos va a dar para un día y medio aproximadamente con un uso normal, notificaciones, medición del ritmo cardíaco, actividad diaria, etc. Comparado con el Apple Watch, he de deciros que he notado que tiene una autonomía menor, dándole el mismo uso a los dos smartwatches. El Apple Watch estamos hablando que me dura la batería unos 2 días y un poquito, y este de Xiaomi, como digo, en un día y medio la tenemos lista. El reloj de Xiaomi soporta eSIM, es decir, podríamos tener una tarjeta SIM virtual instalada en el dispositivo, al igual que lo podríamos hacer con los nuevos Apple Watch LTE que tenemos disponible en el mercado. La opción de tener una tarjeta SIM directamente en el smartwatch le da a este una independencia mucho mayor, ya que no lo tenemos que llevar siempre conectado a nuestro teléfono móvil. Desde el Xiaomi Mi Watch, al igual que ocurre con el Apple Watch, podemos recibir llamadas telefónicas. Esto, por ejemplo, es muy cómodo, ya que yo muchas veces estoy en casa, en la parte de arriba o en el sótano, entra una llamada al teléfono móvil y directamente desde la muñeca puedo contestar dicha llamada con total naturalidad y comodidad. Comentaros que este Xiaomi Mi Watch, al igual que el Apple Watch, lo utilizo para medir mi actividad diaria, es decir, pulsaciones, sueño, distancia recorrida, calorías quemadas, pasos dados, etc. Son dispositivos muy útiles, ya que podemos llevar un control a través de la aplicación del teléfono móvil de, por ejemplo, si tenemos una vida sedentaria, si nos movemos lo suficiente, y digamos que nos pueden dar un achuchón para mejorar esto. El Xiaomi Mi Watch soporta inteligencia artificial y comandos de voz, pero lamentablemente eso solo es si estamos en China, es decir, fuera de China, todo lo que es la parte, digamos, análoga a Siri en el Apple Watch estaría inhabilitada. Esto es una de las cosas que más
más he echado en falta en mi día a día si lo comparo con el smartwatch de Apple. Eso sí, el Xiaomi Mi Watch tiene una cosa muy buena que no tiene el Apple Watch, y es que en este caso es compatible tanto con sistema iOS como con Android. Es decir, el Mi Watch lo podríamos emparejar a un iPhone, como en mi caso, o también, por ejemplo, lo podríamos emparejar con mi Xiaomi Mi A2 o con cualquier otro móvil Android que tengáis en casa. Comentar que la conexión del Xiaomi Mi Watch con el teléfono móvil se hace a través de Bluetooth 4.2, y esto es una de las cosas que no me ha gustado demasiado. No incorpora Bluetooth 5.0 y eso a la larga se va a ver penalizado en la batería de dicho reloj, porque es una conexión, digamos, más antigua que requiere un consumo energético mayor. Os comento que la aplicación del teléfono móvil que tenéis que usar con este Xiaomi Mi Watch es Wear OS, que la tenéis disponible tanto para iOS como también para Android. Desde esa aplicación podemos controlar los ajustes básicos, carátulas, etc. El Xiaomi Mi Watch incorpora una versión del sistema operativo Android Wear en su interior, y esto nos va a permitir instalar nuestras propias aplicaciones en la memoria interna de 8 GB disponible para tal efecto. El reloj dispone de 1 GB de RAM para el sistema operativo y las aplicaciones que previamente vienen instaladas de fábrica, que son un montón. Nada más encender vemos lo que es la carátula principal, que se puede intercambiar bien con la aplicación del teléfono móvil o también desde el propio reloj. Luego el control del sistema operativo y de las aplicaciones se hace a través de una corona y un botón que incorpora en el lateral derecho de dicho reloj. Además, la corona tiene respuesta áptica, de forma que cuando nosotros pulsamos sobre la misma aparece lo que es el menú principal de las aplicaciones, y al girar la corona notamos en cada pequeña vuelta como una especie de vibración que nos permite, digamos, interaccionar de forma más cómoda y agradable con el reloj. No solo podemos controlar con la corona, sino además, al ser táctil, pues podemos movernos de arriba a abajo por la interfaz y podemos navegar por las aplicaciones como por ejemplo teléfono, contactos, mensajes, salud, deporte, sueño, incluso la aplicación Xiaomi Home, etc. La colocación de la corona y el botón laterales son iguales en el Mi Watch que en el Apple Watch. Lo que cambia es la presentación del menú principal de ambos relojes, ya que mientras en el Xiaomi Mi Watch aparece un menú con una especie de rejilla o cuadrícula, en el Apple Watch tenemos una distribución más, digamos, heterogénea, más al libre albedrío, es decir, con una especie de bolitas que también podríamos ir moviéndolas por la pantalla. Dos formas de entender la presentación de aplicaciones en ambos smartwatches. Para terminar el análisis de las características del Xiaomi Mi Watch, deciros que es una versión china. Este reloj de momento no tiene versión internacional, y eso a día de hoy podría ser un gran inconveniente para la mayoría de vosotros. ¿Qué problema tendríamos con el Mi Watch a día de hoy al no disponer de una versión internacional? Pues obviamente el idioma. He de deciros que este Xiaomi Mi Watch únicamente se puede poner en idioma chino y en idioma inglés. Pero ojo, para poner el Xiaomi Mi Watch en idioma inglés hemos de cambiar el idioma al sistema operativo del móvil por completo y también ponerlo en inglés. Solo en ese caso podríamos ver los menús, y no todos, traducidos al idioma inglés. Aunque no es un problema muy serio tener que llevar el idioma inglés instalado también en nuestro teléfono móvil e ir cambiando en función de si usamos el Mi Watch o el Apple Watch, digamos que es bastante molesto tener que estar haciéndolo cada vez que nos cambiamos de reloj. Si sois muchos los que me escribís en los comentarios y estáis interesados, os puedo enseñar en un siguiente vídeo cómo cambiar el idioma a este Xiaomi Mi Watch, ponerlo en idioma español, eso sí, de manera no oficial, y también os podría enseñar cómo instalar aplicaciones de terceros en el Xiaomi Mi Watch. Como digo, si estáis interesados me lo dejáis en los comentarios del vídeo y gustosamente lo haría. Bueno, como siempre, para terminar el vídeo os voy a decir qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado, en este caso del Xiaomi Mi Watch. La calidad y materiales con los que está construido el Xiaomi Mi Watch es muy buena, y podríamos decir que está al mismo nivel que el del Apple Watch. Me ha gustado mucho también que se pueda controlar nuestra domótica de Xiaomi gracias a la aplicación Xiaomi Mi Home, que viene integrada en el propio sistema operativo. La pantalla se ve muy bien, tanto en lo que es interiores y en condiciones de baja luz, como en exteriores a plena luz del día. Los negros son muy negros y se ve muy nítida, además con un brillo que me ha gustado mucho. Aunque tiene menos autonomía que el Apple Watch, tarda en cargarse unas 2 horas y poco, con un cargador imantado que viene también incluido en la caja, y que me ha parecido más cómodo que el del Apple Watch, ya que se asienta muy bien en la mesa y tú lo único que tienes que hacer es dejar el reloj encima
sin hacer presiones, fuerzas ni nada, y comienza a cargarse. También me ha gustado mucho la forma de presentar las notificaciones, desplazando de arriba a abajo de la pantalla. Ahí vemos todas las que nos han llegado en orden, podemos descartarlas o incluso podemos hacer clic y ver el texto completo de dicha notificación. Eso sí, he echado en falta poder contestar las notificaciones, lo mismo que hago con mi Apple Watch, pero posiblemente eso sea una limitación propia de lo que es el sistema operativo iOS de Apple. Bueno, y ahora los puntos negativos. El primer punto negativo es que es más gordito que el Apple Watch y esto lo hace más incómodo, sobre todo en invierno, que llevamos camisas de manga larga o jersey y roza un poquito ahí. Que no tenga versión internacional tampoco me ha gustado, aunque bien es verdad que esto es fácilmente, entre comillas, solucionable por parte de Xiaomi con una actualización del firmware del reloj. La duración de la batería es algo escasa, como os comentaba, si la comparo con mi Apple Watch. Ese mediodía que tenemos ahí de margen se nota bastante. Tenemos que cargarlo todos los días prácticamente. La aplicación para el teléfono móvil Android Wear es algo más coja que lo que es la propia aplicación del reloj de Apple. Eso también lo he notado, tiene menos funcionalidad. Luego, para mí el precio es algo caro, sobre todo si los comparo por ejemplo con productos Amazfit que he probado anteriormente en el canal, pero obviamente si lo comparamos con el precio del Apple Watch es bastante más económico, ya que el Apple Watch duplica o incluso en ocasiones triplica el precio de este Xiaomi Mi Watch. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace de compra por si queréis haceros de un Xiaomi Mi Watch. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Lo recomiendas o no? Bueno, pues tras una serie de pruebas y llevarlo día a día, es un reloj que me ha ido gustando con el paso del tiempo, y en el caso de ser usuario de Apple sí que lo recomendaría, pero como segundo reloj. Sobre todo también si somos cacharreros, si queremos instalar aplicaciones, si nos atrevemos a cambiar el idioma del sistema operativo, etc. Eso sí, si no queremos complicaciones de vida y queremos sacarlo de la caja y que funcione, pues para eso tal vez os recomiendo un Amazfit, por ejemplo el Verge, que es muy interesante. Ya tenéis review en el canal, ya que también desde ese Amazfit Verge vamos a poder contestar llamadas, realizar llamadas. Digamos que a nivel de sistema operativo tiene un Android Wear tuneado y va a ser muy similar a lo que es este Xiaomi Mi Watch, y como digo, en ese caso sí que es recomendable pues para no complicarse la vida. Bueno, pues nada más, hasta aquí mi análisis de este Xiaomi Mi Watch. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal ya que me ayuda muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.